Ok, ahora sí. Vamos a ver, ahí me disculpan el atropello. Eh, Vamos a terminar de ver lo que es el tema final con respecto a este módulo. No sé por qué se me cruzaron completamente los cables a la hora de estar viendo el cronograma. Vi un grupo que no era y bueno, ahí me van a disculpar. Pero ya cuando siento que se me están acabando las vacaciones, como que me, me enredo todo. Pues bueno, les decía, les preguntaba que si habían tenido la oportunidad de ver el video que les subí como apoyo con respecto al lavado correcto de manos y a la postura correcta, medio tutorial de cómo ponerse los guantes estériles, ¿verdad? Entonces, tengo varias preguntas con respecto a eso. Número uno, como les decía, ¿alguien quién lo pudo ver? Esperando que todos. Ujú. ¿Quién más? Ay, niña, no lo puedo creer, chicas. Ninguno lo vio. Y yo casi estuve a punto de dejarles un trabajo en sustitución del examen con respecto a ese video. Pero bueno, ya vi que no lo pudieron ver. La segunda pregunta sería, ¿quiénes de ustedes deben usar guantes estériles en sus lugares de trabajo por las funciones que realicen? Yo, Ok. Eh, Pregunta, compañera. A la hora de a la hora de colocarse los guantes, ¿usted recibió algún tipo de capacitación, instrucción, etcétera? sí, profe, ahí nos entrenan cómo es el uso adecuado de los guantes dentro del cuarto limpio. Ok. ¿Hay alguna persona cerciorando, verificando de que ese procedimiento sea de la mejor manera? ¿O ya ustedes tienen a una autogestión, por decirlo así? Es una autogestión, nadie verifica eso, pero sí tiene que, digamos, si usted se brinca ese procedimiento, está, digamos que él puede ser amonestado o algo así. Sí, ok. Igualmente también es un poco, ¿verdad? De que se observan las auditorías, ¿verdad? Y a veces, pues, eh, denme un segundo. Ok. Denme un segundo para responderle a... Es que hay un chaval, ¿no? Qué raro, porque no está usando la cuenta. Es que hay un grupo nuevo que lo tiene una compañera y pues me están preguntando una que otra cosilla, entonces como para no dejarla sola. Ok, eh, ¿por qué, ¿por qué hablamos de esto? Aunque fue un poco parte del tema de la semana pasada y pues me hubiera gustado que lo vieran, por eso lo colgué. El video no dura tanto, creo que el video dura 2, 3 minutos. El que está en el video soy yo. Obviamente con los mismos con fines para que podamos discutir algunas cosillas por acá. Eh, Otra pregunta, en este caso la única que pues está compartiéndonos, que hace estas funciones es la compañera Angie. ¿Les dan algún tiempo? Los están, digamos, como para hablarlo en palabras ticas, los están socando, los están apurando para que realicen todos esos procedimientos, porque casi que el lavado de manos, la postura de guantes y vestimenta además es todo dentro de lo mismo. Les toman el tiempo, los apuran, los socan, como quiera verlo, o si tienen todo, digamos, medido dentro de la parte de métodos y tiempos que usted conozca, ¿verdad? Son obviamente temas que se van dando
O uno va conociendo, ¿verdad? Conforme va ascendiendo o haciendo otras funciones. Pregunta. Sí, no nos presionan para usar el tiempo, digamos que mientras sea el uso correcto y todo, todo está bien. Ok. ¿Esto por qué? Porque lo que tenemos que tener claro es que nosotros no es que vamos a llegar a hacerlo todo al chambón, ¿verdad? Como dicen. Tenemos que tener claro, y esta es una de las, digamos, de los ideales que ojalá a ustedes se les quede. Nosotros tenemos que tener claro de que con lo que trabajamos es muy delicado. Entonces, de ahí que apliquemos los procedimientos que están, perdón, es por una razón. Entonces, no es normal, por eso preguntaba, no es normal que se suelan apurar o que vamos, póngalo, déjelo así. Bueno, eso no pasa. Vamos, por lo menos eh, eh, eso ya es como muy arcaico, decimos nosotros. Pero bueno, vamos a repasar un poquitito algunas cuestiones acá que habíamos visto, ¿verdad? Con respecto a la semana anterior, repasando un poco nuevamente el concepto de bioseguridad. Tal vez alguna compañera que me ayude, o si no escojo ahí al azar. O compañero, es que no me acuerdo quién era el que estaba conectado de los varones. Bueno, ahí vamos al azar. Eh, Angie, la otra compañera Angie Aguilar. Sí, profe. Ok, dígale que sí, que sí. Es tu niño, Digamos ¿verdad? que tengo que decir. Me ayuda a leer esta parte de acá, por favor. Es tu niño el que estaba ahí al Ok. fondo. Ok. Bioseguridad es un conjunto de normas preventivas y protocolos aplicables a la diversidad de procedimientos que se utilizan en la investigación científica para proteger la salud. Ok, entonces recuerden que no es que nosotros tengamos que sabernos los conceptos, sino poder analizarlos y poder definirlos. Por ejemplo, cuando hablamos de normas, cuando hablamos de protocolos, bueno, todos estos últimos 2 años fueron hablando de protocolos y protocolos. Ahora, ¿qué era un protocolo? Bueno, nos decían que hay que seguir los protocolos para entrar a un restaurante, que hay que seguir los protocolos para entrar a un banco, a una tienda. ¿Qué eran los protocolos? Bueno, eran una serie de pasos que yo no me puedo brincar para llegar a un fin. En este caso, pues hablamos de los protocolos de sanidad. Las normas, ¿qué son las normas? Bueno, las normas es algo estándar, es algo que yo hago aquí y hago también en cualquier otro país. Obviamente si estamos bajo una misma norma, en el caso de nosotros hablamos de normas de gestión de calidad, como por ejemplo, no sé, en sus empresas tienen alguna norma. La norma más común que podamos tener en una empresa, tal vez de manufactura o de servicios, la norma ISO 9001, que es aplicable a los requisitos básicos. Tal vez ustedes pueden estar un poco más familiarizados, que es la que vamos a ver la próxima semana, que era la que tenía yo aquí, viendo que por qué no me abría, y era de seguro por eso. La norma 13485, de hecho nosotros la vamos a ver en la versión 2016. Ok, entonces es todo un conjunto de lo que yo debo seguir e implementar para poder tener un fin. ¿Cuál es el fin? Okay, eso se lo tienen que saber de memoria, no porque yo se los vaya a preguntar, no porque vaya a hacer un examen sorpresa, perdón. Pensé que lo había activado. Qué pena. Dame un segundo. Eso es porque es lo obvio que nosotros debemos saber. Proteger la salud. Entonces, ese es el fin, esa es la prioridad. Ese es uno de los principios que tenemos que tener claro del por qué nosotros tenemos una serie de normas y protocolos y que los vamos a aplicar. ¿Por qué la compañera dura lo que dura colocándose una vestimenta, ¿verdad?, normalizada? ¿Por qué dura lo que duramos lavándonos las manos, poniéndonos los guantes? Y si nos los colocamos mal, tenemos que volver y ponernos otros, porque son guantes que van a estar en contacto con diferentes dispositivos, diferentes productos que no pueden
no se pueden dar el lujo de no estar estériles. Ok, así que esta es una de las cosas que tenemos que tener claro en cuanto a bioseguridad. Compañera, perdón que la vuelva a molestar, la última que me ayudó, para que también me lea esta parte. Ok, me quedé esperando. Seguro como está ahí con el niño. ¿Alguna otra compañera que me ayude? Profe, si quiere le ayudo. Adelante. Bioseguridad. Se focaliza en la prevención de riesgos y uso seguro de recursos genéticos y biológicos ante la exposición a agentes con capacidad infecciosa, como el manejo de determinados residuos y almacenamiento de reactivos, entre otros. Ok, eso es lo que les decía, ¿verdad? Donde se focaliza aplicar la bioseguridad es prevenir todos los riesgos y el uso seguro de todo lo que vayamos a aplicar, tanto de genéticos, biológicos. Bueno, realmente nosotros con lo que estamos trabajando es con prevenir de que ningún agente biológico vaya a afectar el dispositivo con el que estamos trabajando. De ahí también pues que manejemos un poco la parte de residuos, ¿no? Porque los residuos son para disponer de ellos, no para botarlos. Así que pues obviamente eso va a ser parte de lo que vayamos a aplicar. Aquí tienen un esquema con respecto a lo que es la bioseguridad hospitalaria, que la podemos aplicar tanto en la salud como en la enfermedad. Pues en la salud va a ser todo un protocolo de mantenimiento y de que no exista contacto, pero en la enfermedad pues bueno, tenemos que aplicar serios serios elementos para poder primero eliminar la enfermedad y luego trabajar con respecto a la salud. Así que este esquema debería ir así una vez que se remedie la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de una parte que tal vez no a todos les gusta, pero es importante porque no sé qué tantas noticias ven ustedes, no sé cuántos agarrarán un periódico, se meten en internet a ver las noticias. Bueno, yo sí suelo hacerlo todo el tiempo, pero ya es como una costumbre. Bueno, siempre cuando hay noticias, yo les garantizo a ustedes que todos los días que ustedes lean, vean, escuchen una noticia, va a estar de por medio lo que llamamos nosotros el Estado de Derecho. Vamos a correr esto un poquito acá. El Estado de Derecho, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que Costa Rica se guía en un principio por la Constitución Política. Ya la Constitución Política nuestra tiene pues varios añillos, pues es la que nos rige y nada puede estar por encima de la Constitución Política. No sé qué tanto habrán visto ustedes en el colegio de educación cívica, etcétera, pero no hay nada que se pueda violentar con respecto acá. De hecho, por eso les decía, si ven noticias, mire, es que no se le puede pasar por encima la institucionalidad, es que los poderes de la república, es que mi abuelo, es que mi abuela, y bueno, siempre pasan hablando de una cosa, pero al final, al final hacen otra. Bueno, pero tenemos que tener claro que la Constitución Política ya contempla las actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el artículo 66 dice que esto deriva mucho en la parte de seguridad industrial, que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y la seguridad del trabajo. ¿Ok? Pues bueno, pónganse a pensar ustedes en cualquier tipo de empresa que no sea de dispositivos médicos y piensen en una de dispositivos médicos. ¿Creen ustedes que sea conveniente tomar las mismas medidas en una que en otra? Ajá, ¿alguien más? Pochas que están, pero señorita Pamela. Yo tengo un supermercado,
¿verdad? Donde la mayoría de los productos yo los compro y a como los compro los vendo. Yo no hago nada, no tengo absolutamente ninguna intervención en ningún producto, salvo la de comercializar. Debo tomar las mismas medidas de higiene y de seguridad y sanitarias que en una industria de dispositivos médicos. Pucha, otra vez se me jodió el micrófono. Profe, es que no se desconfundo, pero yo creo que sí. Sí. Vamos a ver. Ahora sí. En unas es un poquito como las médicas, que ya son cosas que usted tiene que introducir tal vez en el paciente o así, y la otra tal vez no sea tan directa, pero siento que sí deben de tomar unas medidas, tal vez no iguales, pero sí que se asemejen, digamos. Ok. Bueno, esto va mucho de la mano con lo que vamos a ver en el próximo módulo con respecto a la norma. Que si bien es cierto, nosotros no vamos a explorar otras normas, porque sépase que hay un montón de normas más, sanitaria, ambiental, de seguridad, alimentaria, de manufactura, no sé, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de normas. Nosotros nos vamos a enfocar en la industria sanitaria, la que rige en este tipo de industria de dispositivos médicos. Pero si ustedes tuvieran el chance de explorar una norma, por ejemplo, como la 9000, que es la base, una base se puede decir, se van a dar cuenta del montón de diferencias que hay. En la norma 13000, que es esta de dispositivos médicos, repito, 13485. Yo a veces digo solo 13000, pero no es que no me la sepa, es que para no decirla todo. En esta norma se contemplan una serie de requisitos que debe cumplir una empresa para estar certificada bajo ese sistema de gestión. Entonces ahí, por eso es que hay que tener claro cuando se interpreta en la constitución política, todo patrono, o sea, la empresa debe adoptar medidas necesarias. Entonces esta palabra necesarias es la que me va a indicar a mí qué tipo de medidas voy yo a implementar. Entonces, permitir el acceso de polvo a una oficina, a un cuarto, pues muchas veces no es permitido dentro de ese tipo de empresas, ¿verdad? También en el artículo 195 de la ley de riesgos de trabajo, esta es la ley que rige, esta es la ley que se desprende de ese artículo de la Constitución Política. Bueno, aquí no está, pero más o menos para que se den una idea, perdón que me devuelva, vamos para hacer acá como una pirámide. Existe una pirámide de la parte legal que se llama la pirámide de Kessler, que es donde está fragmentada, dependiendo del nivel, dónde aplica y qué cubre. Yo les decía que, bueno, no hay nada por encima de la constitución política, es lo que está encima y lo que cubre todo lo demás. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que se vaya a disolver para acá abajo se va a desprender de la constitución política. Por ejemplo, los tratados internacionales, ¿verdad? Que tenemos tratados internacionales con la OIT, con la Organización Mundial del Trabajo, con la Organización Mundial de la Salud. Entonces se desprende de acá. También tenemos las leyes, que entonces las leyes vienen a estar como en este nivel. Ya el último nivel son convenios, costumbres y otras cuestiones que se manejan a nivel raso. Pero ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, para que me entiendan en la siguiente diapositiva, es que las leyes que tenemos acá, que son muchas, por ejemplo tenemos la ley del Código de Trabajo, que es la que rige a nosotros los colaboradores de una empresa, la ley mercantil, la ley aduanera, etc. Pero tenemos esta ley, la ley de riesgos de trabajo, que es la que rige a todas las empresas que tengan en su haber 10 o más trabajadores, ya porque menos de 10 se considera una pyme. Pero bueno, en esa ley, que esta ley, como les digo, se desprende de la constitución política, en el artículo 91 nos dice que constituyen riesgos de trabajo aquí hay un espacio, muchacho, pero esto a veces como que queda igual. Se constituyen riesgos de trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran
en consecuencia del trabajo que desempeñe la persona. Esta persona pues obviamente va a estar remunerada y subordinada por un patrono, que ese patrono le va a pagar, por eso se llama remunerada. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, yo me torcí el pie jugando mejenga después del trabajo y luego voy al trabajo y quiero hacerlo pasar por un accidente de trabajo. Pues no. Para que sea un accidente de trabajo tiene que estar documentado, evidenciado y autorizado. ¿Por qué? Porque luego esto va a ir a dónde. Algunos se han capacitado por el INSS. Ninguna. Bueno, qué dicha. Qué dicha que aquí nadie se ha incapacitado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo incapacitarse por el INSS, que en este caso sería por un accidente o riesgo de trabajo, que incapacitarse por la caja. O sea, que tengo una gripecilla ahí, ¿verdad? Medio fea. Pues la diferencia van a ser varias cuestiones ahí, ¿verdad? En la parte laboral. Pero de ahí es donde tenemos que considerar eso. Tenemos que tener claro que las obligaciones del trabajador, ¿no? Porque muchas veces vemos la parte en la que el patrono tiene que satisfacerme a mí, ¿verdad? Obviamente en la parte de remuneración, horario, etcétera, etcétera. Pero nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones como pues someternos a exámenes médicos, asistir a programas que procuren capacitación en la parte de salud ocupacional. Pues bueno, no sé cuántos de ustedes recibirán capacitación en salud ocupacional en su empresa. Aquí conmigo pues están recibiendo un poquito. Hay algunos cursos que pueden tomar por aparte, pero la idea es que tengan un poco de conocimiento con respecto a esto. ¿Okay? Otras obligaciones con respecto al trabajador es participar de la elaboración y planificación de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Esto no significa que vayamos a ser parte de la brigada o parte de la comisión de salud ocupacional, eso va a depender mucho, pero sí por lo menos participar mediante sugerencias, porque a veces deben hacerlo abierto. Aquí vamos a tocar un poquito la parte de lo que el patrono debe cumplir, que entre ellas pues permitir a las autoridades competentes la inspección periódica del lugar de trabajo. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Alguien que me mencione una, dos o tres, o cuáles creen ustedes que son las autoridades competentes que pueden llegar a un centro de trabajo a inspeccionar. Antes le pregunté a Pamela y no me dijo nada, entonces digamos, preguntémosle de nuevo a Pamela. Es casi como muy obvio, ¿verdad? Puede decirme una, dos, tres o cuatro. Profe, el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud es uno. ¿Cuál otro? El INSS es otro. ¿Alguien más con algún otro? La Comisión de Bomberos también puede llegar. Y el Ministerio de Trabajo. ¿Vio? Qué fácil. Todas esas entidades pueden llegar a inspeccionar sin previo aviso. Simplemente se identifican, etcétera, y pues empiezan normalmente esto lo hacen por algún tipo de denuncia. Eso también, créanme que eso pasa. Que es mentira que van a programar eso. Más, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que casi ni tiene inspectores. Pero de que pueden llegar, pueden llegar. Obviamente dentro de esas obligaciones, pues aparte de cumplir y recibir a las entidades competentes, pues cumplir con las normas y disposiciones legales. ¿Cuáles son esas? Bueno, las que ya vimos un toquecito antes, ¿verdad? Según la Ley de Riesgos de Trabajo y según la Constitución Política en el artículo 66. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿cuáles? Si están muy callados. Ok, perdón. Ahora vamos a ver un poco la parte de los equipos de protección personal. En este caso, pues obviamente debemos enfocarnos en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando yo digo nosotros, pues me refiero a industria médica, ¿no? Entonces, algunos podrán decir, mire que sí, que el profe, el casco. Bueno, en algunos casos el casco no es requerido, porque va a depender mucho del lugar donde vayamos a estar
y a veces más bien un casco va a representar un riesgo en vez de representar una protección. Un riesgo no para nosotros, sino para lo que nosotros hacemos, ¿no? Obviamente, pues ahí nosotros podemos hacernos varias preguntas que están en relación a lo que nosotros podamos usar. Ahí al principio le preguntaba a la compañera, ¿verdad?, ¿qué se pone? Bueno, no le pregunté qué se pone, nada más cuánto dura. Pero bueno, creo que todos saben más o menos por dónde anda el asunto. O sea, todo va en función de qué. Alguien que me diga, en función de qué. Ya lo dije al principio y ya eso tienen que sabérselo. De seguridad. Un poquito más o menos, pero o sea, en sí concretamente, que les diga que tienen que saberse lo que tienen que ser ya el ideal de ustedes. El riesgo de la salud, no. Ok, proteger la salud. Ese es el principal enfoque. Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos hacernos diferentes preguntas, ¿verdad? ¿Dónde me voy a poner ese equipo? ¿Dónde me lo pongo y dónde me lo quito? Porque a veces el lugar donde me lo pongo no es el mismo donde me lo quito. A veces sí. Es suficiente. ¿Okay? En algunos casos, por ejemplo, cuando es intervención hospitalaria o quirúrgica, los doctores necesitan a alguien que le ayude. Bueno, en el caso de ustedes, no sé si pues lo que vayan a utilizar necesita que alguien les ayude a colocárselo o pueden hacerlo solos y solas. Pues son preguntas que debemos de hacernos siempre enfocados a eso, a lo que vayamos a utilizar, siempre previniendo la protección de la salud. Hay una secuencia, ¿verdad?, para el uso de algunos implementos, como por ejemplo, si fuera el caso, tener a mano los implementos. El paso 2, ponerse la bata. El paso 3 es ponerse la mascarilla, los lentes o la protección ocular, y por último los guantes. Más o menos este sería el protocolo. Si hablamos de protocolo, cuál debería seguirse paso a paso. Ok. Algunos le dicen acofia también a la mallita que se colocan en la cabeza, si es que pues si están así medio peloncillos como uno, pues no, pero si ya son un poquito más peludos, si tienen que ponerse en esa mallita. ¿Okay? Las batas, ¿okay? Aquí pues obviamente también ocupo que me ayuden un poco, porque yo puedo hablar de las batas en un par de lugares donde yo he tenido contacto, ¿no?, donde son batas desechables, pero en algunas empresas la bata sí es un implemento reutilizable. Simple y sencillamente pues se manda a lavar, pues la misma empresa tiene su lavandería. No es que sí, úsela hoy y traiga la mañana limpia. Ya tanto así, hasta donde yo tengo entendido, no confían, ¿verdad? Porque sí se tiene que lavar con ciertos agentes, ¿ok? Entonces por eso les digo, no sé si acá me comparten quienes usan batas desechables y quienes usan batas reutilizables, pero que se laven día a día. Yo uso bata de reutilizable, pero se lava por semana. Se lava por semana. Ok, qué interesante. ¿Dónde trabaja usted, compañera? En Boston. Ok, usted trabaja en Boston. ¿En el de Heredia o en el de Coyol? Coyol. Ok. Yo el de Coyol casi no conozco. Yo es que sí estuve en el de Heredia, estuve bastante tiempo, pero en la parte de capacitaciones. Así que ahí sí conozco. Y ahí las batas, no recuerdo quiénes utilizaban batas. Creo que no usaban. Entonces no sé en qué departamento está usted, o qué dispositivo más bien es el que desarrolla. Digamos que en cuarto limpio sí se usan batas. Ok, ok, y aún así en ese cuarto limpio las batas son lavables cada semana. Así es. Sí, reutilizables son por semana. Las que son, digamos, las que se desechan, sería como depende del departamento, pero son pocas. Ok. ¿Y las lavan, pero las lavan ahí mismo o esas sí se las lleva usted y la lava? No, las lava la empresa. Ok, bueno, perfecto. Algo nuevo, no sabía yo en la parte, por lo menos de ahí en Boston. Ok,
Ok, la protección facial. La protección facial, pues, como su nombre lo dice, pues es para cubrir ciertas partes del rostro. En este caso, pues la parte que más nos compete es la parte respiratoria, la boca y nariz. Lo que normalmente usamos es una mascarilla, ¿verdad? También una mascarilla hospitalaria que llaman, son las comunes y corrientes, aunque lo normal sería utilizar otras que son las N95, que tienen un respirador y una válvula filtradora, pero se consideran que estas cumplen con lo adecuado. Igual, dentro de un tiempo determinado de uso, 2, 3 días por ahí, por lo menos yo así las utilizaría, ¿verdad? Más de 3 días, pues no. Y eso pues ya también va a depender del lugar donde estén ubicados, pero casi que hoy en día en industria médica, ya con esto del COVID, lo que pasó, pues casi que tenemos que andar con la mascarilla puesta casi que todo el tiempo. Adicionalmente, pues lo ideal es utilizar los lentes de protección, que estos, para que nos quede claro, estos lentes protegen de las dos vías, tanto para que a mí no me ingrese ningún tipo de bacteria, virus, etcétera, como para que nosotros somos seres humanos, así que nosotros tenemos secreción por todo lado, o sea, no solamente por los poros, por la nariz, también por los ojos, más si más si son como yo, ¿verdad? Liguistas, que tenemos que estar llorando a cada rato. Entonces el, esa es una de las partes, y a veces lloramos sin darnos cuenta, y pues esa es una de las cosas que estos lentes tratan de evitar un poco, ¿verdad? Ese contacto tanto de un lado como para el otro. Lo que les decía, ¿verdad? De la acofia, que es la protección para el cabello. Más bien esta protección no es para protegernos el cabello, es para proteger de que ningún vello suelto vaya a ocasionar alguna contaminación. Aunque como les decía antes, normalmente lo que yo he podido ver es que cuando son personas que tienen el pelo muy corto, casi que ni lo usan. Pero bueno, eso ya va a depender también de las normas y las directrices que se tengan. Si ya son personas como yo que tienen barba, pues ahí también tendríamos que utilizar una adicional para cubrir la barba también. ¿Okay? Aquí pues les queda un poco el protocolo, ¿verdad? Aunque supongo que muchos lo saben, de la puesta de la mascarilla, ¿verdad? En el caso de que quede colocada como uso de respirador, porque recuerden que pues nos colocamos la mascarilla, pero ahí vamos a seguir respirando, así que hay que colocarla de manera tal de que nos permita seguir recibiendo oxígeno. Y lo que les hablaba al principio de los guantes estériles, yo los conozco con ese nombre, no sé si ustedes los conocen con otro, porque a veces he escuchado diferentes nombres en diferentes cosas, situaciones, pero que básicamente es lo mismo. ¿Okay? Lo que tenemos que tener claro acá, se los explico, en esta parte no, vamos a ver acá. Okay. Los guantes tienen dos caras, perdón. Una que es la que va a estar en contacto con la mano, la piel, por decirlo así, y la otra la que va a quedar afuera, la que va a quedar al exterior. ¿Okay? A la hora de colocarnos los guantes, la idea es que yo únicamente toque con mis manos la parte que va a quedar en contacto con la piel, porque la parte estéril, que es la que yo necesito que quede así estéril, que va a estar en contacto principalmente con los dispositivos que vaya yo a manejar, pues no debe contaminarse. De ahí los pasos que estén acá. Entonces aquí está un poco visualizado, ¿verdad? De manera tal de que lo puedan hacer, pero no es lo mismo verlo que hacerlo. Así que ahora sí los voy a invitar, porque bueno, igual si no lo hicieron la semana pasada van a tener que hacerlo esta, porque en el examen sí hay un par de preguntas con respecto a la puesta correcta de los guantes estériles. Entonces ahí pues estas instrucciones los pueden guiar, pero lo que sí les va a servir es el video que está de apoyo en
en la semana 3 en la plataforma. ¿Okay? Y luego existe otro protocolo que es para quitarse los guantes, muy similar, donde únicamente pues la parte externa va a tocar parte externa y parte interna también va a tocar parte interna, para luego pues desecharlos y no volver a utilizarse nunca más. Estos sí no se vuelven a utilizar. No es así como, todavía sirve, todavía está bueno. No, no, ya pues está, ya cumplió, aunque sea que los haya utilizado por una hora, pues ya no puedo volver a utilizarlos. Okay. No sé si en los lugares donde ustedes trabajan les tienen asignado una cantidad de guantes o pueden utilizar los guantes que fuera el caso. No sé, pregunto, porque hay lugares de lugares, ¿verdad? En el caso mío, de ahí nos ponen guantes a cada rato. Están a disposición sin discreción, ¿ok? Es que todas esas cosas hay que tenerlas claras y hay que considerarlas porque, no sé, no me acuerdo cuando yo estudiaba y trabajaba en un call center y había un departamento, el mío no, pero decían, mire, sí puede ir a orinar, pero solo tiene 5 minutos. Entonces era así como que, mire, sí, entonces, para esos 5 minutos mucha gente más bien se aguantaba. Porque a veces tienen a disposición cierto tiempo, ciertos requisitos, ciertos materiales, etcétera. Entonces, siempre es bueno saber eso, aunque lo ideal es que no, pero lo ideal es saber cuántos que tengo yo disponible. Pero en el caso de la compañera dice, no, pero igual la compañera, yo entiendo que usted trabaja en Bactes, fue que me había dicho, ¿verdad, Dayana? No, yo trabajo en Boston también. También. ¿Pero en cuál? ¿En Heredia o en ¿En York? Coyol también? Ah, ok. ¿Qué tengo? Yo sé que tengo varios ex estudiantes por ahí todavía, pero en Boston Heredia. Pues a ver si todavía existen por ahí. Ok. ¿Qué tal es el ambiente ahí en Coyol? Es que Coyol nada más fui una vez y de la recepción no pasé. Entonces no conozco mucho ni el ambiente ni el lugar. Pero sí me han dicho que es un poquito, no mucho, pero es un poquito diferente a Heredia. Sí, a mí me han dicho también que es un poquito diferente. Es un poquito controlado tal vez en cuestión de equipos y todo eso, porque yo he escuchado que en Heredia muchos no usan también gabacha y cosas así, entonces sí es un poquito como más controlado. Sí, pero por eso siempre que me dicen yo, pues hago un poco la diferencia por lo poco que conozco, ¿verdad? Pero sí es algo, pero lo poco que conozco de ahí, de la Aurora, entonces, sí, sí a veces me ha llamado un poquillo la atención. Pero bueno, entonces fue quién sabe, es que no me acuerdo quién me había dicho ahí en Bactes. Pero por lo menos, bueno, tanto vos como la otra compañera, también Angie, las dos Angies, están ahí. No recuerdo quién me había contado que trabajaba en Bactex. Que ya tengan la experiencia, que ya tengan la oportunidad de haber tenido contacto pues, con esta cuestión, ¿verdad? Que estamos viendo. Y que ahora tal vez tengan un poco más de conocimiento del por qué pasan y el por qué hay algunas situaciones que tal vez uno antes no entendía, ¿verdad? Igual, todo se vuelve una costumbre y pues no es lo mismo, como les repito, y por eso hacía la diferenciación al inicio, de que los requisitos para una empresa X cualquiera no va a ser igual para una empresa como esta de nosotros, ¿verdad? De la industria sanitaria. Así que pues sí es un digamos un plus, y después uno eso lo va teniendo en cuenta y en parte. Sí, tengo entendido, ahora que me recuerdo, ahora en Boston no tienen así como un departamento propiamente de control de calidad, ¿verdad que no? La verdad yo creo que sí, Sí, porque digamos que hay una parte que se enfoca meramente en todo lo que es la parte de calidad. ok, sí, tal vez yo no fui muy específico. Sí, sí, sí hay un departamento. Más bien, la pregunta es, ¿no hay un departamento donde tengan inspectores e inspectoras que vayan a revisar constantemente el proceso? A eso es lo que me refiero.
Sí, profe, sí se revisa constantemente el proceso. Ellos van y hacen estudios, revisan cómo está trabajando los guías, utilizan correctamente la vestimenta y todo eso. Ok, ¿y quiénes son los que hacen esas funciones? ¿Son inspectores o son ingenieros? La verdad no lo tengo bastante claro, Es que, pero creo que sí es como parte de la parte de ingeniería, pero los que no están en el cuarto limpio. ok, sí creo que por ahí por ahí andaba el asunto. La que me decían que inspectores no hay per se, sino que todos son parte de la misma. Sí, sí hay un departamento, pero el mismo departamento engloba varias cuestiones, ¿verdad? Análisis, laboratorio, pruebas, aseguramiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tal vez, si en algún momento tiene un poco más de conocimiento, ahí tal vez para que nos comparta. Ok, pues bueno, ahí me van a disculpar el atropellamiento, ¿verdad? Del final de este módulo, pero bueno, la próxima semana estaríamos iniciando el próximo módulo. Eh, con respecto al examen, no se preocupen, pues háganlo ahí a su tiempo. No pretendo que lo hagan y lo tengan listo para el próximo lunes. Lo que pretendo es que pues lo que se vaya a preguntar, que es lo que hemos visto en este módulo, principalmente, no principalmente, pero es que la semana 3 es la que tiene un poquillo más de peso, lo tengan todo claro, ¿verdad? Que es parte esencial de los elementos y la filosofía que ustedes van a tener que tomar en cuenta con respecto a dispositivos médicos. Así que si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, con muchísimo gusto. Entonces, ¿hasta cuándo se puede presentar el examen? Hasta mañana. Ok, hay que hacerlo, digamos, para mañana. No. Traté de contenerme para no reírme. No. Yo dije que hágalo ahí a su tiempo. O sea, el próximo lunes me dice, qué sé yo, alguien me dice, profe, yo no lo he terminado, entonces todavía no lo reviso. Para darle chance a todos. Pero tampoco es que les voy a dar ahí un mes, ¿verdad? Un par de semanas si acaso. Ah, ok. Ok, ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Yo creo que quedó todo claro, profe. Ok, perfecto. Pues entonces, ojalá que no haya ningún conflicto ni nada. El próximo módulo es muy sencillo. Sí es teórico, muy teórico. Sí vamos a hablar de varias cosillas, pero como es únicamente la norma 13.485, se van a dar cuenta que lo vamos a pasar muy rápido en el sentido de que no va a ser tan pesado como este. ¿Ok? Ya el que sigue herramientas sí. Yo ahí le di vuelta un toquecillo porque si yo dejaba herramientas después de este iban a quedar como dos módulos muy pesadillos, entonces preferí mover un poquitillo el siguiente para que lo tengamos ahí. Entonces estaríamos viéndonos la próxima semana y si tienen alguna duda pues ahí pues me pueden mandar un correo por la plataforma.